Vivir en Cuba hoy es despertar cada día en una pesadilla interminable y asfixiante. El mundo exterior no tiene la más mínima idea de lo que realmente sucede aquí. Una cosa es ver un reportaje manipulado por la televisión extranjera o una noticia superficial. Otra cosa muy diferente es sentir el hambre real y la falta de futuro en carne propia. La propaganda del régimen ha sido experta en vender una postal romántica de resistencia falsa. Pero la dignidad no se come, ni cura enfermedades, ni repara los techos que se caen. Detrás de la música de salsa y los cócteles para extranjeros, hay un pueblo sufriendo. La desconexión entre la narrativa oficial y la vida en la calle es absoluta y cruel. Nadie que no respire este aire viciado por la desesperación puede entender nuestra tragedia real. Se necesita mucho coraje para levantarse cada mañana cuando sabes que no hay salida alguna. La ignorancia internacional sobre la situación cubana es una falta de respeto a nuestro dolor diario. Es hora de contar la verdad desnuda, sin filtros y sin la censura del Estado. Bienvenidos a la Cuba real, la que grita en silencio y sufre en la oscuridad total. El paraíso que te venden es la cárcel de millones de seres humanos con sueños rotos. La verdad duele, pero es el único camino para que el mundo abra los ojos finalmente. El turismo en Cuba se ha convertido en una forma de voyerismo cruel y deshumanizante. Muchos extranjeros viajan a la isla atraídos por el morbo de ver nuestra miseria extrema. Caminan por nuestras calles derruidas con cámaras de lujo, fotografiando el dolor como si fuera arte. Se sienten grandes y poderosos al ver que sus divisas compran nuestras vidas enteras hoy. Para ellos, nuestra lucha diaria por un pedazo de pan es solo una experiencia exótica. No ven seres humanos con dignidad, ven extras en una película sobre el fracaso comunista. Disfrutan de sus hoteles de 5 estrellas mientras a pocos metros las familias se hacinan. Esa disparidad es una bofetada en el rostro de cada cubano que trabaja y sufre. Se toman fotos sonriendo con gente que no tiene ni para lavarse los dientes mañana. El turismo del morbo alimenta la narrativa del régimen de que todo está bajo control. Los turistas regresan a sus países con una visión distorsionada y superficial de nuestra realidad. Si supieran el costo humano de su diversión, sentirían un poco de vergüenza real ahora. Esta explotación de nuestra pobreza es otra forma de opresión que sufrimos en silencio hoy. El visitante se siente un rey en una tierra donde el nativo es un esclavo. Esa superioridad moral comprada con unos pocos billetes es la base de su placer egoísta. La degradación humana en la isla ha llegado a niveles que rompen el corazón más duro. Es doloroso admitirlo, pero la miseria ha empujado a nuestras mujeres a extremos impensables hoy. Por una simple cerveza o una comida rápida, muchas se ofrecen a los extranjeros ahora. La prostitución disfrazada es el resultado directo de la falta total de oportunidades para todas. No es una elección libre, es un mecanismo de supervivencia desesperado en un país hundido. El régimen, que presumió de erradicar este mal, ahora depende de él para atraer dólares. Ver a jóvenes educadas vendiendo su cuerpo por productos básicos es una tragedia nacional inmensa. Se pierde la autoestima en la búsqueda inútil de algo que calme el hambre familiar. El extranjero llega, paga una miseria y se siente dueño de una vida por noche. Esta realidad se oculta cuidadosamente detrás de las luces de los centros turísticos de lujo. La moral revolucionaria se desmoronó hace mucho tiempo ante la dura realidad de la escasez. Cada cubano sabe que esto ocurre, pero el miedo a hablar lo mantiene en secreto. Es la prueba más cruda de que el sistema ha fallado en su promesa social. La pobreza extrema ha canibalizado los valores y la esperanza de nuestra sociedad civil cubana. El cuerpo se convierte en la única moneda de cambio en un mercado de desesperados. Caminar por La Habana es recorrer un museo de escombros y de esperanzas muertas hoy. Las calles están deterioradas, llenas de baches y de aguas albañales que nadie repara nunca. Los edificios históricos se caen a pedazos sobre las cabezas de quienes los habitan todavía. El olor a podrido y a olvido impregna cada esquina de nuestros barrios más antiguos. No hay pintura, no hay cemento, no hay voluntad de reconstruir lo que se destruye. El Estado solo invierte en hoteles de lujo mientras el pueblo vive entre ruinas peligrosas.
Ver un derrumbe es algo cotidiano que ya no sorprende a ningún vecino del barrio. Las familias viven con el miedo constante de que el techo se les venga encima. La infraestructura de la isla ha colapsado después de décadas de abandono y de desidia. No hay transporte público eficiente, obligando a la gente a caminar kilómetros bajo el sol. La oscuridad de las noches sin alumbrado público aumenta la sensación de inseguridad y miedo. Cada bache en la calle es una metáfora del estado actual de nuestra nación herida. El deterioro físico es el reflejo exacto del deterioro moral y político del sistema actual. Cuba es una joya arquitectónica que ha sido devorada por la desidia de sus gobernantes. El mundo ve ruinas románticas, pero nosotros vemos el final de nuestra propia historia habitacional. El hambre en Cuba no es una exageración, es una realidad física que duele siempre. La libreta de racionamiento es un chiste de mal gusto que apenas alcanza para sobrevivir. Las colas de horas bajo el sol inclemente son la única forma de conseguir comida. Un cartón de huevos puede costar el salario de toda una semana de trabajo duro. La carne de res es un lujo prohibido que solo conocen los altos dirigentes militares. Los niños crecen sin leche y los ancianos mueren sin los nutrientes básicos necesarios hoy. El estómago vacío nubla el pensamiento y quita las ganas de luchar por algo más. Se vive pensando únicamente en qué se va a comer en la siguiente comida diaria. La escasez de productos básicos ha creado un mercado negro donde todo es impagable ahora. No hay medicinas en las farmacias, ni siquiera una simple aspirina para el dolor común. Los hospitales están en condiciones deplorables, sin insumos y con médicos que se quieren ir. El régimen culpa al embargo de todo, pero sus mesas siempre están llenas de comida. La desnutrición silenciosa está marcando a una generación entera de cubanos que no ven salida. Comer se ha convertido en el mayor acto de rebeldía en una sociedad de carencias. La miseria es una herramienta de control político para mantenernos sumisos y muy débiles siempre. El régimen opresor actúa como un pulpo que aprieta cada vez más fuerte el cuello. No permiten que nadie levante la cabeza ni que tenga iniciativa propia para progresar hoy. Si intentas prosperar, te llenan de impuestos o te confiscan tu pequeño negocio con saña. Quieren un pueblo dependiente de sus migajas para poder manipularlo a su antojo político siempre. La vigilancia es constante, con vecinos espiando a otros vecinos por una simple prebenda estatal. La libertad de expresión es un delito que se paga con años de cárcel injusta. No puedes decir lo que piensas sin mirar antes por encima de tu hombro asustado. El miedo es el aire que respiramos desde que nacemos en esta isla de silencio. Las leyes están diseñadas para proteger al partido único y castigar al ciudadano común siempre. La justicia no existe para el cubano que se atreve a disentir del pensamiento oficial. El Estado es el único empleador, el único juez y el único verdugo de nuestras vidas. Cada intento de protesta es aplastado con una violencia desmedida y una crueldad sin límites. Te asfixian económicamente para que tu única preocupación sea sobrevivir un día más en calma. No quieren ciudadanos libres, quieren siervos obedientes que aplaudan sus mentiras en las plazas. La opresión es sistémica, diaria y está diseñada para destruir la voluntad individual de todos. La educación en Cuba es otra herramienta de adoctrinamiento masivo desde la infancia más tierna. Los niños son obligados a repetir consignas que no entienden pero que los marcan hoy. Les enseñan a odiar al enemigo externo mientras ignoran a los verdugos que tienen cerca. Los libros de texto están llenos de mentiras históricas y de propaganda política barata siempre. El pensamiento crítico es perseguido y castigado en las escuelas y en las universidades estatales. Los maestros ganan una miseria y no tienen recursos para enseñar con dignidad a otros. Muchos profesionales brillantes terminan manejando un taxi para extranjeros por las propinas de dólares. La fuga de cerebros es una hemorragia constante que deja al país sin su futuro. Se gradúan ingenieros que no tienen materiales para construir nada real en sus tierras hoy. La ideología está por encima de la ciencia y de la verdad en cada aula. No hay libertad de cátedra ni posibilidad de debatir ideas diferentes al dogma oficial. El sistema educativo es una fábrica de seguidores leales que no cuestionan la autoridad suprema. Se premia la obediencia y se castiga el talento que busca ir más allá.
El conocimiento se ha convertido en una carga en un país que solo valora lealtad. Estudiar en Cuba es prepararse para una vida de frustración y de sueños muy limitados. El sistema de salud cubano es el mito más grande y falso de la revolución. Detrás de los médicos exportados hay hospitales nacionales que dan ganas de llorar de pena. No hay sábanas, no hay agua corriente y las jeringuillas se reutilizan por la escasez. Los pacientes deben llevar sus propias medicinas, comida y hasta los bombillos al hospital. Los salones de operaciones están contaminados y faltan los anestésicos básicos para las cirugías reales. Mientras tanto, las clínicas para extranjeros y dirigentes tienen tecnología de última generación siempre hoy. Los médicos cubanos son tratados como esclavos modernos por el Estado que los envía fuera. Les roban la mayor parte de su sueldo mientras sus familias sufren necesidades en Cuba. El personal de salud trabaja con mística pero sin medios para salvar vidas humanas hoy. La prevención es nula y las epidemias se ocultan para no dañar el turismo internacional. La gente muere por enfermedades curables porque no hay antibióticos en los almacenes del Estado. El derecho a la salud es un eslogan que se desvanece en la realidad diaria. Las farmacias están vacías y los estantes solo muestran el polvo del abandono gubernamental total. Ser un enfermo en la isla es una condena a muerte lenta y muy dolorosa. El sistema sanitario es una cáscara vacía que solo sirve para la propaganda exterior. La comunicación en la isla está controlada por un monopolio estatal que censura todo hoy. El acceso a Internet es caro, lento y está vigilado por la seguridad del Estado. Bloquean las páginas de noticias independientes para que el pueblo no sepa la verdad absoluta. Los periodistas que se atreven a informar la realidad son perseguidos, golpeados o encarcelados siempre. La televisión solo muestra una realidad paralela donde Cuba es una potencia médica y social. El cubano vive en una burbuja de desinformación diseñada para generar confusión y miedo constante. Las redes sociales son el único espacio de libertad, pero el régimen las corta cuando hay protestas. Usan el ciberclaria para atacar a cualquiera que critique al gobierno en las redes digitales. La libertad de prensa no existe y el derecho a la información es una quimera. El Estado decide qué puedes leer, qué puedes ver y qué debes creer finalmente hoy. La propaganda es omnipresente, en las vallas, en la radio y en los periódicos. No hay debate público ni posibilidad de réplica a las mentiras del mando militar. El silencio impuesto es la base de su poder sobre la mente de los ciudadanos. La verdad es perseguida como si fuera un virus peligroso para la estabilidad del régimen. Informarse en Cuba es un acto de valentía que requiere saltarse muchos muros de control. La vida de un cubano promedio es una carrera de obstáculos que nunca termina realmente. Desde que amanece, la prioridad es resolver el jabón para bañarse o el café. Los servicios básicos como el agua y la electricidad fallan de manera constante y diaria. Los apagones de 12 horas son la norma en muchas provincias del interior de isla. Se cocina con carbón o con leña porque no hay gas ni energía eléctrica. La higiene se vuelve un lujo cuando no hay productos de limpieza básicos en tiendas. La ropa se remienda 1000 veces porque no hay dinero para comprar algo nuevo nunca. Los zapatos se arreglan con parches de goma hasta que no dan más de sí. El estrés de la supervivencia diaria agota la mente y enferma el cuerpo de todos. No hay recreación posible para el que no tiene divisas o familiares en exterior. El cine, el teatro y los parques están en un estado de abandono total. El cubano se siente un extraño en su propia tierra, limitado por leyes absurdas. La vida social se reduce a hablar de la escasez y de los problemas económicos. No hay planes de futuro, solo el deseo de aguantar un día más sin caer. La rutina es una tortura que mata la creatividad y la alegría de vivir bien. La separación familiar es la herida más profunda que ha causado este régimen opresor hoy. Casi todas las familias cubanas tienen a alguien viviendo en el exilio por necesidad real. Los padres ven crecer a sus hijos a través de la pantalla de un teléfono. Las abuelas mueren solas esperando un abrazo que nunca llegará desde el aeropuerto lejano allá. El éxodo masivo es la prueba de que nadie quiere estar en este paraíso falso. El régimen usa el derecho de visita como una forma de chantaje emocional y político.
Te permiten entrar o salir según tu comportamiento ante las leyes de la dictadura actual. Han dividido a la nación en dos bandos para reinar sobre el odio y rencor. El dolor de la partida es una constante en las terminales de los aeropuertos cubanos. Se llora por los que se van y se sufre por los que quedan. La familia cubana ha sido destruida por la política y por la falta de futuro. El dinero que envían los de afuera es lo que mantiene a los de dentro. Esa dependencia económica crea tensiones y mucha tristeza en el seno de los hogares. El amor se mide en paquetes de comida y en medicinas enviadas por correo internacional. La patria es una madre que expulsa a sus hijos por no poder alimentarlos. La juventud cubana no tiene metas ni sueños que se puedan cumplir dentro de Cuba. El único objetivo real de un joven hoy es escapar por cualquier vía posible siempre. Estudian carreras que no quieren ejercer porque saben que el salario no les alcanzará nunca. Ven a sus padres, profesionales sacrificados, viviendo en la indigencia total y sin nada real. No hay espacios de libertad creativa ni de emprendimiento real para las nuevas generaciones cubanas. La apatía política es una forma de autodefensa ante un sistema que no escucha. Los jóvenes se sienten atrapados en una isla que no les ofrece ninguna oportunidad digna. El reggaetón y las redes sociales son su único escape de una realidad gris aburrida. Sueñan con países que solo conocen por fotos y por relatos de amigos que escaparon. No se sienten parte de una revolución que murió antes de que ellos nacieran allí. El adoctrinamiento ya no funciona en mentes que ven la prosperidad en otros lugares hoy. La deserción escolar y laboral es altísima entre los menores de 30 años en Cuba. Se sienten extranjeros en un sistema que los obliga a marchar y a aplaudir. La falta de relevo es el mayor problema que enfrenta la dictadura a largo plazo. La juventud es el motor que ya no arranca en este viejo camión llamado Cuba. El medio ambiente en la isla también sufre las consecuencias de la desidia del Estado. Las playas turísticas se cuidan mientras las playas del pueblo están llenas de basura siempre. No hay sistemas de reciclaje ni conciencia ecológica en una administración que solo busca dólares. La contaminación de los ríos y de las bahías es un problema que nadie atiende. La tala indiscriminada de árboles para obtener combustible es una práctica común en provincias hoy. El ecosistema marino está dañado por la pesca desesperada de un pueblo que tiene hambre. Los recursos naturales se explotan sin control para beneficio de la cúpula militar en poder. El aire de las ciudades es irrespirable por los viejos vehículos soviéticos que todavía circulan. No hay leyes ambientales que se cumplan si afectan los intereses del Partido Único Comunista. La naturaleza cubana, antes exuberante, está perdiendo su brillo por el abandono del Estado. Las especies endémicas mueren por la falta de protección y por el comercio ilegal constante. El agua potable es un recurso escaso y contaminado en muchas zonas de la capital. La gestión de residuos es inexistente, creando vertederos improvisados en cada esquina de barrio. Cuba se está convirtiendo en un basurero bajo el sol por falta de gestión. El futuro ecológico de la isla está comprometido por la urgencia del presente miserable hoy. La represión policial es la cara visible del miedo que siente el régimen al pueblo. En cada esquina hay un uniformado listo para vigilar o para multar al ciudadano común. Las patrullas circulan por los barrios bajos para intimidar a los que tienen hambre hoy. Los operativos contra los vendedores ambulantes son escenas de violencia y de injusticia social extrema. Te pueden detener por no llevar el carnet de identidad o por parecer sospechoso. Las cárceles cubanas están llenas de personas que solo intentaban vender algo para comer mejor. Los presos políticos sufren torturas físicas y psicológicas en celdas de castigo muy estrechas. El sistema penitenciario es opaco y nadie rinde cuentas por los abusos cometidos allí adentro. La policía no está para proteger al ciudadano, sino para proteger al sistema de gobierno. Usan la fuerza contra mujeres y ancianos que se atreven a protestar por comida hoy. El despliegue militar en las calles es la respuesta a cualquier rumor de huelga. Los agentes de la seguridad del Estado visten de civil para infiltrarse en grupos. Nadie confía en nadie porque cualquiera puede ser un informante del régimen opresor siempre. El Estado policial es el último muro que sostiene a una dictadura que colapsó.
La represión es el lenguaje que usan cuando se quedan sin argumentos y sin comida. La cultura oficial es un monólogo aburrido que no representa la diversidad del pueblo cubano. Los artistas que no se alinean con el partido son censurados y expulsados del país. El Ministerio de Cultura es un órgano de vigilancia que decide qué es arte permitido. Se prohíben conciertos, exposiciones y libros que cuestionen la realidad social de la isla hoy. Muchos creadores deben trabajar en la clandestinidad para evitar ser detenidos por la seguridad. La cultura popular se refugia en el humor negro para poder soportar la tragedia diaria. Los teatros están vacíos y los cines se han convertido en nidos de murciélagos. No hay apoyo para el talento joven si no tiene un carnet del partido oficial. Se promocionan figuras mediocres solo por su lealtad política a la cúpula de poder actual. La identidad nacional ha sido secuestrada por una ideología que todo lo mancha siempre. El arte cubano en el exilio es más vibrante que el arte dentro de isla. La censura mata la creatividad y obliga a los artistas a vivir en mentira. Se castiga la originalidad y se premia la copia de los modelos estéticos soviéticos. La cultura es una vitrina falsa para mostrar una libertad de expresión que no existe. El espíritu creativo del cubano lucha por sobrevivir en un entorno hostil y muy gris. La moneda cubana es un papel sin valor que nadie quiere aceptar en sus manos. El régimen inventó tarjetas en divisas que dividen al pueblo entre ricos y pobres hoy. Los que no tienen familia en el extranjero están condenados a la miseria más absoluta. Los precios suben cada hora mientras los salarios permanecen estancados en el piso de economía. La inflación es un monstruo que devora los ahorros de toda una vida de trabajo. No hay un mercado real, solo un caos controlado por el Estado para robar. Las tiendas están vacías de comida, pero llenas de productos de lujo para los dirigentes. El trueque se ha vuelto la forma de comercio más común entre los vecinos pobres. Un jabón se cambia por un poco de aceite o por un par de huevos. La economía sumergida es la única que funciona y la que mantiene viva a gente. El peso cubano es el símbolo de la soberanía perdida y de la pobreza extrema. Nadie confía en el Banco Central ni en las promesas de reforma del gobierno. El sistema financiero es una estafa diseñada para captar los dólares de los emigrados. La falta de efectivo en los cajeros es una tortura más para los ancianos. Se vive al día, sin capacidad de ahorro y con la angustia del precio. El dinero es una preocupación constante que quita el sueño a todos los padres. La resistencia silenciosa es lo único que mantiene la dignidad de muchos cubanos honestos hoy. No aplauden en las marchas, no asisten a las reuniones y no creen mentiras. Es una forma de lucha pasiva contra un sistema que quiere controlar tu mente siempre. Otros deciden hablar alto y enfrentan las consecuencias con una valentía que asombra al mundo. Los activistas de derechos humanos son los verdaderos héroes de esta historia triste de Cuba. Son golpeados en las calles frente a las cámaras de la seguridad del Estado represor. Les cortan el internet y les prohíben salir de sus casas sin motivo legal. El mundo libre debería apoyar más a estos valientes que no tienen nada hoy. Cada grito de libertad en una calle de Cuba es un terremoto para régimen. Saben que el descontento es masivo y que la mecha está corta en el pueblo. La represión no puede detener el hambre ni el deseo de ser seres humanos. El cubano está cansado de vivir como un animal de carga en su propia tierra. La esperanza de un cambio real es lo último que se pierde en la isla. Algún día las calles se llenarán de gente que no tenga miedo a la policía. La libertad llegará desde abajo, desde el pueblo que ya no tiene nada que perder. Cuba es una herida abierta en el corazón del continente americano que nadie quiere curar. El mundo prefiere mirar a otro lado para no arruinar sus vacaciones en las playas. Pero la verdad está ahí, en cada rostro triste y en cada edificio que cae. No podemos seguir ignorando el sufrimiento de millones de personas por una ideología muerta hoy. La libertad de Cuba es una necesidad para la paz y para la justicia regional. Es necesario denunciar la complicidad de los que apoyan a la dictadura desde afuera siempre. El pueblo cubano merece vivir en democracia y con oportunidades reales de progreso y paz. No somos un experimento social, somos seres humanos con derechos que son violados a diario.
La historia no absolverá a los tiranos que han destruido a una nación tan bella. La verdad se abrirá paso a pesar de la censura y de la represión militar. Un futuro mejor es posible si todos nos unimos para decir basta ya de mentiras. Cuba será libre cuando el miedo desaparezca de los ojos de los niños de hoy. La miseria será un recuerdo amargo de una época que nunca debe volver a ocurrir. El sol saldrá para todos, sin distinción de ideas políticas ni de clases sociales. La libertad es el destino final de un pueblo que ha sufrido demasiado tiempo ya.